Vamos a ver ahora el gambito escocés, una apertura bastante agresiva que se usó mucho hace unos cuantos años, pero bueno, hoy en día en la práctica magistral se usa muy poco, pero sí que es cierto que contra algunos rivales de vez en cuando podríamos sorprender, es una apertura muy agresiva, y si nuestro rival no está bien preparado y conoce los truquitos, sobre todo que se dan en las primeras jugadas, sí que puede ser muy peligroso. Entonces recomiendo jugarla con blancas si creemos que nuestro rival no va a estar preparado, y con negras voy a recomendar un par de opciones que son bastante sanas y fáciles de jugar, que pueden dar buen juego a las negras. Venga. Vamos con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4 y alfil C4. Esto sería el gambito escocés. Y bueno, las negras aquí tienen varias jugadas interesantes. Voy a mencionar rápidamente tres de ellas. Alfil B4 quizás sería la peor. Dar el jaque tiene la idea de, bueno, provocar C3 y tras D por C3 ganar un peón. Pero esto en una posición donde el peón de F7 está tan débil y puede verse afectado por ataques con dama B3 o caballo G5, pues es bastante peligroso. Yo creo que es demasiado ambicioso. Las blancas podrían jugar en roque corto sacrificando otro peón, pero tras C por B2, alfil por B2, vemos como los alfiles blancos están trabajando en las diagonales muy bien y es muy peligroso para las negras. Otra es una jugada como D6, pues podrían las blancas jugar algo como A3, alfil A5 y B4, también tendrían una compensación muy razonable por el peón. O incluso pues simplemente B por C3 y ahora pues existirían ideas con caballo G5, con dama B3, el alfil también puede venir a A3 o a G5 en algunas ocasiones. Creo que el blanco tiene más que suficiente compensación por el peón. Así que alfil B4 yo la descartaría rápidamente. Bien, alfil C5 sí que es una jugada muy normal. El alfil protege el peón de D4 y prepara el desarrollo de las piezas. Ahora las blancas tienen varias ideas, pero C3 sería lo más normal. Si por ejemplo en roque corto, pues creo que el negro tendría varias maneras de desarrollar las piezas. La más normal quizás sería simplemente jugar D6, dejar el camino libre a su alfil para, por ejemplo, jugar alfil E6 y tendrían un juego razonable. Si caballo F6, podría ocurrir E5 y se llega a unas posiciones bastante complejas. Tras D5, E por F6, D por C4, son posiciones de doble filo que bueno, no son demasiado claras, pero las negras no tienen ni siquiera por qué llegar hasta aquí. Entonces, tras alfil C5 jugamos C3 y ahora las negras no deberían tomar en C3 porque creo que tras alfil por F7 este truquito es muy importante. Podréis, por ejemplo, es una de las celadas típicas de esta posición. Ahora rey por F7, dama D5, jaque. Rey F8, por ejemplo, dama por alfil, dama por C5. Y tras una jugada como D6, pues las blancas están ya un poquito mejor, con jugadas como dama C4 o incluso pues, simplemente retomando el peón. Han conseguido desestabilizar la posición negra y el rey en F8 pues lógicamente no está bien situado. Así que D por C3 no es una buena jugada, entonces con negras aquí podríais jugar la siguiente jugada, caballo F6. Una jugada pues que presiona el peón en E4 y obliga a las blancas a tomar una decisión. Si las blancas intentasen algo como enroque corto, pues caballo por E4 sería muy buena, con el truquito siguiente. Tras C por D4, ahora no existiría el jaque en D4, pero sí que con la jugada D5 las negras conseguirían una muy buena posición. Tras D por C5, D por C4 y las negras no tienen ningún problema en esta posición. Es por ello que se ha intentado jugar E5, atacando el caballo, y ahora hay que jugar D5 con negras. Este es un truco muy típico del gambito escocés, siempre tenerlo en cuenta. Cuando las blancas avanzan E5,
Las negras aprovechan para jugar D5 atacando el alfil de C4, y aunque esto parezca peligroso, la jugada de por F6 nunca suele ser tan grave, porque tras D por C4, F por G7, torre G8, la pareja de alfiles de las negras suele compensar claramente el haber destruido el enroque. Con F por G7 destruimos el enroque en corto de las negras, pero por otro lado, este rey normalmente va a buscar refugio en el flanco de dama. Así que tras D5 lo normal sería algo como alfil B5, caballo E4, el caballo se planta en una muy buena casilla, y tras C por D4, tanto alfil B4 como alfil B6 son jugadas que son fáciles de jugar. Las negras simplemente buscan jugar con el enroque corto y después decidirán si quieren jugar con F6 para volar el centro de las blancas o jugar con alfil G4 y buscar la clavada al caballo de F3. Hay que tener en cuenta también que el alfil en B6 y el caballo en C6 están presionando muy bien el punto D4. Así que las negras no deberían tener demasiados problemas para igualar por lo menos la posición. Y la jugada C por D4 también se ha intentado, pero tampoco es gran cosa. Alfil B4 jaque es precisa ahora. Y tras caballo C3, caballo por E4 es importante con negras afinar estas jugadas. Ahora se juega, por ejemplo, enroque corto. Y bueno, la manera de jugar más sencilla es alfil por C3 y mejor también. Si caballo por C3, B por C3, parece que ganaríamos dos peones, pero la situación se vuelve muy compleja. Las blancas podrían, por ejemplo, incluso sacrificar su torre con una jugada como dama B3, pero alfil por A1 no funcionaría. Pues alfil por F7 jaque, rey F8 y, por ejemplo, alfil G5 parece que las negras probablemente están casi perdidas ya. Así que, bueno, alfil por C3. Si ahora las blancas simplemente retomasen B por C3, ahora tras D5 atacarían el alfil y conseguirían enrocar en corto sin ningún problema. Así que D5 es la jugada más crítica que se ha usado en esta posición, atacando el caballo, atacando el alfil, intentando también presionar con una jugada como dama E2 seguido de dama por E4, es decir, jugando a todas las bandas, las blancas, pero la práctica ha demostrado con algunas partidas magistrales, por ejemplo Lenier Domínguez jugó una partida muy buena con caballo E5, creo que es la jugada más sencilla. Alfil F6 también es jugable y probablemente las negras están por lo menos manteniendo igualdad, pero caballo E5 parece bastante fácil. Tras dama E2 o B por C3, caballo por C4, dama D4 enroque, se llega a lo mismo. Entonces, bueno, caballo E5, dama E2, enroque corto. Las blancas tienen que retomar el alfil y ahora se llega a una posición donde las negras tienen un peón de más y, bueno, a pesar de que las blancas tienen algo de compensación, pero desde luego no me parece suficiente, vamos, ni de cerca para estar mejor y como mucho para intentar igualar. Así que no es demasiado peligroso. Aquí dama F6 sería una jugada precisa y luego las negras podrían intentar jugar con B6 para desarrollar su alfil de C8. Vamos hacia atrás y vemos que entonces que alfil C5 es una jugada muy sólida, sin demasiadas preocupaciones. Otra jugada que también es muy jugable es la jugada caballo F6, también muy clásica. Hace falta saber un par de truquitos importantes aquí tras caballo F6. El primero de ellos es que si caballo G5, que es una jugada muy peligrosa si no conocemos, tenemos una reacción muy fuerte, la jugada D5, y si E por D5 ahora la jugada dama E7 jaque, jugaríamos por ejemplo rey F1 y tras caballo E5 atacamos el alfil, luego con H6 echaremos al caballo de G5 y todo lo que ha hecho las blancas parece que ha sido pues, empeorar su posición más bien. Dama por D4, por ejemplo, tras unos cambios, H6, caballo F3, dama C5, las negras tienen un peón de menos momentáneamente, pero ya están mejor, con la pareja de alfiles, muy importante. Posición abierta y pareja de alfiles siempre da muy buen juego. Y por último mencionar que tras caballo F6, la jugada más natural, que son las jugadas, bueno, las dos jugadas más naturales son enroque
no funcionaría demasiado bien por caballo por E4, torre 1, D5, y aquí hay muchísimas partidas, es una posición muy teórica donde las blancas nunca consiguen ventaja. Pues alfil por D5, dama por D5 es verdad que tiene un truquito muy bonito, con caballo C3 atacando la dama y el caballo, pero existen varias jugadas razonables. Dama A5 es la más normal, pero incluso también una jugada que no se ha usado prácticamente, dama D7, que la he chequeado un poquito con el ordenador y parece que no va a dar ningunos problemas para las negras. Consiguen desarrollar sus piezas y enrocar en corto muy fácilmente. Y por último la jugada E5. De nuevo jugamos el truquito de D5 cuando E5 viene. Con esto ganamos un tiempo al alfil. Y tras alfil B5, una vez más, caballo E4. Y el caballo está muy bien situado en E4. Se parece un poquito a la posición que hemos mencionado antes. Tras caballo por D4, existe alfil D7 o incluso existe alfil C5 con sacrificios de peón que llevan a unas situaciones... Bueno, alfil E3 es la mejor jugada. Si caballo por C6 permite a las negras pues capturar el F2, por ejemplo, con muy buen juego parece. Entonces alfil E3, y ahora por ejemplo el roque corto, la práctica ha demostrado que es un sacrificio de peón, con caballo por C6, B por C6, que las negras tienen suficiente contrajuego sin ninguna dificultad, la verdad. Creo que es bastante fácil de jugar con negras. Además de todo ello, pues alfil D7 también es una jugada razonable. Y creo que con estos pequeños consejos tenéis una idea bastante razonable de lo que puede ser el gambito escocés, para que no os pillen desprevenidos con negras, y por si queréis pues ampliar luego la información con blancas, tenéis un poquito una base de donde apoyaros. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha, y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.